Siguiente. Ok. Y bueno, lo principal sería saber sobre la anatomía y la histología. Bueno, tenemos como la imagen de referencia en la parte superior izquierda. Tenemos cómo se vería el útero y se divide pues en el cuerpo, en el istmo y en el cuello uterino o el cervix. Y tenemos que el cuerpo se divide en tres capas, que es el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Y del lado derecho tenemos como el corte histológico. Ujú. De las tres capas tenemos a la mucosa, que vendría siendo el endometrio, a la muscular, que vendría siendo el miometrio, y a la serosa, que vendría siendo el perimetrio. Bueno, es importante decir que esta tiene dos capas también, que la serosa, que está en la parte superior y posterior, y la adventicia, que está antero-inferior. Siguiente, por favor. Y bueno, la primera enfermedad de la que vamos a hablar sería la endometriosis, que esta es la presencia de tejido endometrial, que como ya vimos es la capa más interna del útero y esta se Ujú. encuentra fuera. Entonces, bueno, este tejido, al igual que el endometrio normal, responde también a los cambios hormonales del ciclo menstrual, entonces también se engrosa y se descompone y a la vez sangra. Pero aquí el problema es que como no tiene un orificio de salida, pues se queda atrapado y causa inflamación, las cicatrices y el dolor. Irritación. Sí, también. Y tenemos como las áreas más comunes en donde hay endometriosis, que sería el ovario, el recto, el útero y la vejiga. Y los síntomas más comunes que llegamos a encontrar, pues es el dolor pélvico, que muchas veces se llega a confundir con cólicos. También tenemos la dispareunia, las molestias urinarias o intestinales, el sangrado abundante y en algunos casos puede llegar incluso a la infertilidad. Siguiente, por Y favor. hasta en la nariz, ¿no? También hay epistaxis cuando están menstruando y está Ah, la sí, endometriosis. sí, Ok. también. Bueno, y tenemos como la patología, bueno, la patogenia, que la teoría que más se acepta es que hay una menstruación de tipo retrógrada, en donde el flujo del tejido llega a regresarse de las trompas de falopio hacia la cavidad pélvica. Y bueno, tenemos factores de riesgo, que es nunca haber tenido pues algún parto, la menarca temprana, la menopausia tardía, los ciclos menstruales cortos y de periodos abundantes. También niveles de estrógeno más alto de lo normal y un IMC bajo. Tenemos que para el diagnóstico podemos ocupar varias pruebas como un ultrasonido transvaginal, la paroscopía pélvica o imágenes por resonancia magnética. Y para el tratamiento, pues tenemos los ejercicios y técnicas de relajación, algunos analgésicos como los AINES, y aquí es importante los exámenes regulares como para andar supervisando cada 6 a 12 meses que no haya alguna complicación, la terapia hormonal y cirugía. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse como algunas imágenes macroscópicas de cómo se ve el útero. En la parte superior izquierda tenemos cómo se ve con las adherencias hemorrágicas, Ujú. que son todas esas manchitas. Y abajo tenemos como la endometriosis peritoneal, que son como esas bolitas cafés incrustadas en el peritoneo. Y tenemos de lado también un endometrioma, que también se conoce como quiste de chocolate, y esto lo podemos encontrar en la superficie del ovario. Y en Ujú. la última imagen de abajo tenemos un quiste pálido y liso, y también tenemos como los focos como de color chocolate. Sí, porque tiene Siguiente. mucha sangre y cuando lo cortas sale la cantidad de sangre como si con coágulos, como si fuera chocolate, ¿no? Sí, Mal exactamente. cocido, exactamente. Ok, muy Sí. bien, sigue, por favor. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos como dos cortes histológicos y también es importante decir que para el diagnóstico histopatológico pues se requiere encontrar al menos dos de tres criterios, que son las glándulas endometriales, el estroma endometrial y la hemosiderina, que este es un pigmento del hierro y Ujú. que pues, nos habla de producto de sangrado antiguo.
Bueno, en la imagen de la izquierda tenemos como a un epitelio que en lugar de ser circular, está atenuado, se aplanó y hay depósitos de hemosiderina y de estroma escaso. Y en la imagen de la derecha, pues tenemos como glándulas endometriales, un manguito delgado de estroma endometrial y también hay hemorragia asociada. Y ahí hay muchos macrófagos también fagocitando, ¿no? Esa cantidad. Por eso se ve hasta a veces hasta espumoso el lugar. Esa Sí, zona es en el área histológica. Muy bien. Sigue, por favor. siguiente. Sí, siguiente. Bueno. Ahora otra enfermedad de la que vamos a hablar es la adenomiosis, que esta, a diferencia de la endometriosis, es igual la presencia de endometrio, pero esta también se conoce como endometriosis interna, ya que esta solo se encuentra en el miometrio, no se expande a otras zonas. Y bueno, Sí, tenemos una imagen de cómo se ve el útero normal y abajo de cómo se ve con adenomiosis. sí. Tenemos los factores. Como de cuánto sería el espesor del miometrio. Ujú. ¿Cuánto consideras que es el espesor del endometrio? Normalmente. Son milímetros, de Era uno a como ajá, del endometrio milímetros, uno, dos, no más de tres. Y el miometrio, la capa muscular, esa sí es más grande, 1.5, 1.8, hasta 2 centímetros. Ajá. Por eso es importante que sepan la diferencia entre adenomiosis y endometriosis. Y llamarle endometriosis interna a veces va a confundir más. Mejor conocer el término como es, tal cual, que son sí, glándulas del endometrio dentro del miometrio, ¿no? De la pared muscular. Y además debe de tener cierta distancia de separación del estroma, unos milímetros, para que se considere, ¿no? Porque puede ser que eso no es a veces muy plano, verticalmente, ¿no? De pronto como que tiene ondulaciones y a la sí, hora del corte histológico simulara una adenomiosis. Por eso debe de haber cierta cantidad de estroma y además donde está en la capa muscular debe de haber como una reacción de cuerpo extraño ahí alrededor de esas glándulas, ¿no? Hay edema, ¿sí? sí, Sin que haya tanta inflamación, pues, porque, pues sí, cada mes que la persona menstrue, pues le va a dar cierto dolor, ¿verdad? Muy bien, sí. continúa, por favor. Justamente, bueno, encontré que la distancia, bueno, que era para que ya se hablara de Pues, adenomiosis sería de 2.5 milímetros ajá, de la sí, capa basal. Ujú. es poquito. Sí, Muy bien. y justamente. Bueno, y a diferencia también de la endometriosis, que si recuerdan los factores de riesgo era de no haber tenido partos, en este caso son, bueno, es el embarazo y partos previos, también antecedentes de cirugías uterinas. Y pues la edad de 35 a 50 años. En la clínica encontramos sangrado abundante, también dolor menstrual severo y dolor pélvico crónico. Ujú, Para el diagnóstico también ocupamos ultrasonido transvaginal, resonancia magnética y de tratamiento igualmente los AINES y anticonceptivos hormonales, ya sea de tipo oral o el DIU, que es liberador de hormonas. También tenemos como la cirugía, bueno, esto ya depende de si la paciente quiere quedar embarazada o no. Entonces ajá. se puede hacer una cirugía conservadora o si no, pues una histerectomía, que ya es como la extirpación completa del útero. Sí, generalmente se dice, ¿no? Que son siembras, ¿no? De glándulas a la hora de hacer una cesárea. Que no son Sí, a veces cirugías limpias que le llaman, y ahí hay algún resto, ¿no? Que se sembró, pero sí, exacto. es poco frecuente, ¿no? Muy bien, Sí. continúa, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, igual aquí les puse una imagen macroscópica de cómo se ve.
la Ajá, pared uterina y si vemos, sí se ve bastante engrosada y se ven como los focos, pues, hemorrágicos. Igual exactamente. en el corte histológico, pues vemos que también hay la ausencia de continuidad con el endometrio y vemos la presencia de las glándulas penetrantes, igual a la distancia que ya vimos que era entre 1 a 2,5 milímetros. Ujú. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse como una imagen de las principales diferencias. Entonces, la endometriosis pues tiene focos como ectópicos de endometrio, ya sea en el ovario, en el recto, Mm, y la adenomiosis pues ya solo es en el miometrio. exactamente. Sí, es pregunta de examen nacional eso, ¿eh? Muy bonita imagen. Ok, Sí, continúo. gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, otra enfermedad sería la hiperplasia endometrial, que esta ya es la proliferación excesiva de las glándulas endometriales en relación con el estroma. Y aquí encontramos tres tipos de variaciones, que tenemos la difusa, que abarca toda la cavidad de manera uniforme, la focal, que son como solo parches, y la quística, en donde hay dilatación de las glándulas. En clínica también vamos a encontrar sangrado uterino anormal, y bueno, son muy pocos casos que son asintomáticos. Y la causa, pues, es el estímulo estrogénico sostenido sin la contraposición de la progesterona. Y es común en ciclos anovulatorios, en el síndrome ovárico metabólico poliendocrino o terapia hormonal mal vigilada, y de diagnóstico igual tenemos la ecografía, la biopsia endometrial y la histeroscopía con legrado endometrial. Siguiente, por favor. Sí. Y bueno, igual les puse como una imagen de cómo se ve el endometrio normal y cómo se ve engrosado. Y también se divide en si hay presencia o no de atipia, que son células anormales, Mm, ya que esto determina el riesgo si llega a progresar a cáncer y también qué tratamiento se debe dar. ujú. Y tenemos una imagen macroscópica de eh, cómo se ven también el endometrio hiperplásico. Ok. Entonces la hiperplasia es aumento en el número de células, ¿verdad? Sí, por Ujú. una alteración en los estrógenos. Siguiente. Ok. Y bueno, igual aquí les puse cortes histológicos. En la parte izquierda tenemos sinatipia, en donde podemos ver varias glándulas endometriales que están como muy próximas. Y en el lado derecho es con atipia, donde las glándulas están dilatadas, igual están casi juntas. Ok, cuando decimos atipia es porque el núcleo no conserva su relación normal entre el citoplasma. Está perdida la relación núcleo-citoplasma y generalmente es aumento en el tamaño del núcleo. Ajá. Y eso puede ser en cualquier órgano, en cualquier célula, ¿no? Y aquí lo importante es saber cuál es lo normal, ¿no? Si es estómago, si es qué sé yo, tejidos blandos, ¿no? O un epitelio escamoso. Ajá, cuando tú estás diciendo atipia, ahí ya está crecidito el núcleo. Entonces, porque dentro del núcleo que se lleva la replicación celular, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí. Siguiente, Ah, por favor. y ahí le llaman, a veces que te exigen el ginecólogo que le diga si es hiperplasia de alto grado o de bajo grado. Ajá, o sea, si es No, leve o es severa. Porque si es severa, ya se está acercando al cáncer. Y por eso te sí, presionan para que tú digas, y hay datos histológicos ahí que era como por ejemplo lo que les estaba diciendo ahorita. Muy bien. Sigue, por favor. sí. Bueno, ahora ya llegamos al tema de cáncer, que es el carcinoma endometrial, que esta es la Ujú. neoplasia ginecológica maligna invasiva más frecuente en el mundo. Y esta se origina igual en el endometrio y su principal señal de alerta es cualquier sangrado anormal posterior a la menopausia. Y de diagnóstico pues tenemos la ecografía, la biopsia endometrial, la histeroscopía y la resonancia pélvica. Igual de tratamiento tenemos cirugías, que es
la histerectomía y la salpingoforectomía, que aquí es la extirpación de las trompas de falopio y los ovarios. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos como dos tipos. El tipo uno que es carcinomas endometrioides, que son los más comunes hasta en el 80% y suelen ser de bajo grado. Estas igual son dependientes de estrógenos y con un pronóstico más favorable. La tipo 2 son los carcinomas serosos o de células claras, que es menos frecuente y ocurren en mujeres mayores con atrofia endometrial y son más agresivos y estos no dependen de los estímulos hormonales. Y pues bueno, aquí les puse como una imagen de referencia de cómo se ve el tipo uno y cómo se ve el tipo 2. Y podemos ver que el tipo 2 pues sí se ve peor que el uno. Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, igual les puse un corte histológico del carcinoma endometroide, que es el tipo uno, Ujú, que es en endometrio y en trompa uterina. Y la imagen A, pues tenemos cómo se ve la trompa engrosada y el área se ve café oscuro. ujú. En la imagen B tenemos que el carcinoma está bien diferenciado y limitado solo a endometrio. Y en la imagen C tenemos que está levemente diferenciado y que invade hasta la subserosa de la trompa uterina. Sí, Siguiente. el útero es asiento de mucha patología, ¿no? Desde inflamatoria, infecciosa, pseudoneoplásica, hasta esto que estás mencionando ahorita, que es el cáncer. Pero sí es cierto, el más frecuente es el endometrioide, porque se Sí, parece a las glándulas del endometrio, pero ya tienen un poco más de poco diferenciación, ¿no? Al tejido normal, por eso dice endometrioide, oide se parece a, ¿no? Y también ok. existe el carcinoma intestinal, que es el que se parece a las glándulas del intestino, ¿no? Y también esto que mencionas es muy importante porque se tiene que gradificar, ¿no? Y cuánto de invasión tiene hacia la parte muscular, etc., etc., ¿no? Esa es la parte ya a veces de estadificación, ¿verdad? Para saber el pronóstico de vida de la paciente. Muy bien, Sí, justamente. sigue, por Siguiente, favor. por favor. Sí. Y bueno, tenemos también los tumores del músculo liso uterino, que estas son masas que se originan en el miometro, que igual es la pared muscular, como ya vimos. Y en estas tenemos tres tipos. Tenemos bueno, el primero que son los leiomiomas o miomas o fibromas, que estos son benignos y es la más común en la edad reproductiva. También suelen ser asintomáticos, pero cuando causan las molestias provocan sangrado uterino anormal, dolor pélvico o presión en órganos cercanos. Y bueno, el manejo varía desde la observación hasta tratamientos quirúrgicos dependiendo del tamaño y los síntomas. Y en esta tenemos una clasificación por su localización, que tenemos bueno, el intramural, que es dentro de la pared muscular, el subseroso, que es bajo el peritoneo, y el submucoso, que es bajo el endometrio. Y ahí podemos ver cómo es su localización. ¿Y cuál es el más malo o el más feo de esos tres? Ajá, que te da bueno, que le da mucho problema a la paciente y a veces acaba en urgencias por el dolor. Es el subseroso, es el que Ok. te da. Ujú. Y primero y después el intramucoso. El intramucoso es el que causa también mucha hemorragia. Entonces, Ok. porque dan más sintomatología. Ok, Sí, doctora. muy bien. Siguiente, por favor. Y bueno, igual aquí les puse la imagen de cómo se ve. Y bueno, dice que tiene un aspecto en capas de cebolla, no sé si alcancen a verlas, y no tiene una cápsula verdadera, pero está delimitada por pseudocápsula de miometrio comprimido. Igual aquí tenemos un corte histológico de cómo se ve el miometrio y cómo se ve a un lado el eumiomia. Leiomioma. Se parece como a una jícama. Incluso cuando lo cortas,
sientes como si estuvieras cortando una jícama. Pero también estos son engañosos porque hay leiomiomas jóvenes y leiomiomas viejos que ya están calcificados. Entonces también hay pequeñitos y como dijiste es bien, unos muy grandes, ¿no? Que no se explica a uno cómo la paciente tenía ese tumor, pues esa neoplasia, porque es benigna, pues Sí, cuando decimos tumor siempre estamos pensando en malignidad, por eso a mí no me gusta usar ese término. De hecho, hasta puede ser algo inflamatorio, ¿no? Que te esté causando una bola, que le llaman los cirujanos. Pero en este caso, pues está entre la pared, entre el músculo, ¿verdad? De la pared uterina. Muy bien, sí. sigue, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, otro tipo tenemos al leiomiomosarcoma, que este es un tipo de cáncer poco frecuente y es bastante agresivo y igual crece muy rápido. Este presenta atipia celular, necrosis y un alto índice de mitosis. Y bueno, Ujú. suele presentarse en mujeres posmenopáusicas que requiere un abordaje oncológico especializado. Igual el manejo varía desde observación hasta tratamientos quirúrgicos. Y bueno, ahí Sí. les puse una imagen de cómo se ve. Vemos Es que es su contraparte del leiomioma, que es benigno, y el leiomiosarcoma, pues es maligno, es ¿no? maligno. Antes Sí, nos decían los maestros que todo lo terminado en oma era benigno, como una neumotecnia, pero no en realidad, porque el linfoma no tiene nada de benigno, ¿verdad? sí. El melanoma tampoco tiene nada de benigno. Entonces, sí hay unos términos que tienes que aclarar, puntualizar, ¿no? Muy Ujú, bien, sigue, por favor. sí. Bueno, y ahí vemos cómo protruye en el miometrio. Y vemos las trompas de falopio y los ovarios se proyectan de arriba hacia abajo. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos como una triada que es la de Stanford, que son criterios histológicos de malignidad. Y aquí son tres elementos que sería la tipia celular marcada, Ujú. el índice mitótico elevado, que típicamente se dice que tienen que ser mayor a 10 mitosis por 10 campos de alto poder. Tenemos también la necrosis coagulativa de células tumorales, que pues son zonas de muerte celular con una transición abrupta hacia células viables. Ok. Y ahí les puse un corte histológico donde podemos ver células fusiformes y también podemos observar varias mitosis. Y ahí Ujú. se dice que hay una elevada tasa mitótica, que son mayor a 15 mitosis en 10 campos de alta potencia. Y bueno, que nos estarían indicando malignidad. Muy, muy agresivo. Los núcleos tienen forma de puro y en sus extremos está romo. Por eso se dice que los núcleos están en forma de puro, ¿no? Los extremos son romos y eso te ayuda para que hagas un poco el diagnóstico diferencial con otras neoplasias que tienen esta característica de ser neoplasias fusocelulares. Ajá. Y tú puedes encaminar tu inmunohistoquímica así como un tiro certero de decir yo voy a pedir H. caldesmón, etc., etc., porque casi estoy seguro que es leiomyosarcoma y te ahorras gastos. Ujú. Y más que nada, la prontitud para el tratamiento, ¿verdad? Ajá. Sí, Y claro que cuando ya llegan, por ejemplo, con nosotros ya son tumores muy grandes, que ya incluso tienen extensión a otros órganos, porque crecen muy rápido. Ok, sí. sigue, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, el último tipo son los tumores STU, que hablamos de tumores del músculo liso de potencial maligno, pero este es incierto. Entonces tenemos que son tumores que tienen características que no los permiten clasificarlos con seguridad ni como benignos ni como malignos. Ujú. Entonces, y los sitios tenemos al miometrio y raramente también se presentan en el ligamento ancho, en los ovarios, en el cuello uterino, en la vagina. Y en este se justifica la vigilancia cada 6 meses durante 5 años y luego cada año. Y pues bueno, Ok. ahí les puse la imagen de cómo se ve un tumor musculoesquelético con potencial maligno no seguro.
y esta es una paciente con un útero miomatoso. Ujú. Siguiente, por favor. Y bueno, igual les puse un corte histológico en donde vemos al muñón cervical con una elevada actividad mitótica, en este caso 17 mitosis por 10 campos de alta potencia, que son los círculos amarillos que se ven ahí, pero en este caso no hay necrosis coagulativa ni atipia citológica. Ok. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de tumores ováricos. Aquí el programa nos pide ver 4 tipos, así que vamos a irlos revisando uno por uno. Ujú. La siguiente, por favor. Vamos a empezar primero con los tumores serosos. Aquí en este caso, pues este tipo de tumores constituye una de las neoplasias quísticas más frecuentes del ovario como tal y representa aproximadamente el 40% de todos los cánceres de ovario. Como tal y su definición propiamente, son neoplasias originadas del epitelio de superficie que se caracterizan por estar revestidas de células que recuerdan al epitelio de la trompa de falopio. Eh, Como dato, pues curioso, por así decirlo, es que el término seroso hace referencia al líquido transparente que suelen contener en su interior. Aquí, por ejemplo, y justo para ejemplificar desde un principio más o menos cómo son, puse esta imagen que es un quiste bueno, quistes de inclusión corticales de ovario, así es como se verían y Ujú. como podemos observar, pues sí están bien delimitados y podría decirse que pues contienen, pues sí, algo adentro, ¿no? Porque al menos en el corte histológico, pues recordemos que justo así se vería el contenido de estos quistes. La siguiente, por favor. Dentro de su epidemiología, pues tenemos que como tal suman el 30% de todos los tumores de ovario y un poco más del 50% de los tumores epiteliales. Aproximadamente el 70% son benignos o borderline, que es como un término que está entre lo que es benigno y ya propenso a malignidad. Y el 30% ya son malignos o lo que se conoce como carcinomas. Ajá. En cuanto a la edad, pues aquí tenemos que los tumores benignos y los borderline son más comunes entre los 20 y los 45 años. Y ya los carcinomas serosos, la variante propiamente maligna, aparecen ya en edades más avanzadas, aunque dependiendo también la herencia, pueden presentarse antes. Y por último, bueno, en cuanto a su mortalidad, por lo general, pues desafortunadamente estos tumores ya se encuentran en estadios avanzados, por lo que sí son responsables de un número desproporcionado de muertes por cáncer de aparato genital femenino. Esta es más que nada una de sus principales problemáticas, precisamente porque, como les decía, pues podemos ver que solo el 30% es maligno, pero si no se detecta a tiempo, pues sí puede ser mortal. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a etiología, tenemos que este tipo de tumores tienen ciertos factores de riesgo, los cuales incluyen nuliparidad y antecedentes familiares. Asimismo, también tenemos los factores genéticos involucrados y los que se han encontrado, que son, como se los puse aquí, las mutaciones en la línea germinal de los genes BRCA1 y BRCA2. Estos aumentan significativamente la susceptibilidad de un 20 a un 60% aproximadamente en un rango pues de hasta los 70 años, ¿vale? Aquí como Ujú. dato igual, para tener en cuenta es que dentro de los factores protectores tenemos el uso de anticonceptivos orales y la ligadura de trompas de falopio. Esto reduce el riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Y igual como ejemplo, pues les puse esta otra imagen dentro pues de esta categoría de tumores, que aquí como tal, esta es un tumor borderline, seroso. Igual aquí ya se diseccionó, se abrió para que se pudiera ver el contenido. Y aquí pues muestra justamente una cavidad quística revestida por tumores papilares. Lo podemos ver pues justo aquí, más o menos como les decía, ya está partido pues a la mitad. Se ve la cavidad y se ve todo alrededor pues justamente con estos tumores. Sí, Eh, es que, mira, Ujú. el tumor seroso simple
o adenoma seroso simple, es un solo quiste y adentro, tú lo cortas y adentro tiene un epitelio muy delgadito, que ese es el que hace que secrete el líquido y que se vaya haciendo más grande. Y el borderline o limítrofe, ese ya tiene septos fibrosos y tiene varias cavidades adentro, por separadas por esos septos. Y lo que tienes que valorar es si esas glándulas se están metiendo a la pared, a la pared del quiste, ¿no? Si se mete a la pared del quiste y además encuentras atipia y todo lo demás, entonces ya le llamas tu limítrofe. Y obviamente cuando ya es un cista adenocarcinoma o un tumor seroso maligno del ovario, es porque ya está hasta afuera el- la neoplasia. Tiene como bolitas superficiales. Entonces ahí ya prácticamente desde la macro tú dices es maligno, nada más lo confirmas por histología. Ajá, por eso se dice que un 50-40% de tu diagnóstico lo tienes en la macro. Ajá, pero tienes que saberlo buscar. Eso es lo más importante. Y generalmente son de dimensión muy grande los que ya son carcinomas serosos de alto grado, ¿no? Hablando solo de estos de los serosos, porque pues me imagino que más adelante vas a mencionar algunos otros, ¿verdad? Como Claro. comparativos. Muy bien, continúa, Sí. por favor. Vale, muchísimas gracias, doctora. Sí, vamos a ver igual los diferentes tipos que nos marca el temario. Aquí los fui Ajá, dividiendo justo uno por uno para sí. analizarlos bien. Pero sí, la siguiente, por favor. Bueno, aquí en cuanto a lo que sería su fisiopatología y posteriormente su patogenia, tenemos que estos tumores se dividen en dos, dependiendo las vías de desarrollo por las cuales se presentan. El tipo uno o de bajo grado, este surge a partir de, como pues mencionábamos, los tumores borderline o limítrofes. Estos Ujú, están asociados a mutaciones en los oncogenes KRAS, ujú, BRAF o ERBB2. Y habitualmente también, bueno, estos presentan gen TP53 normal, ¿vale? Por otro lado, y en contraste, el tipo 2 se le considera de alto grado y estos son los más frecuentes y también los más agresivos. Estos se originan habitualmente de carcinomas intraepiteliales, tubáricos, serosos. Y su ubicación como tal más común también son las fimbrias de lo que sería la trompa de falopio, perdón. Y ujú, o de los quistes que también se encuentran como inclusiones ováricas, ¿vale? Presentan una frecuencia realmente pues elevada, ahora sí, de mutaciones en TP53, en este caso pues casi el 100%. Entonces aquí tenemos justo una comparativa entre los dos tipos. Esta imagen me gustó mucho porque podemos ver justo cómo se van desarrollando, ¿no? Tenemos primeramente en el tipo uno un citoadenoma, ujú, o también por una patología que ya, bueno, que ya estudiamos, la endometriosis, que después se convierte a un tumor limítrofe y ya se desarrolla después a un seroso de bajo grado. Por otro lado, el tipo 2, como podemos ver aquí, hay quistes de inclusión en ujú. donde se encuentra la trompa de falopio y las fimbrias, y posteriormente estos progresan ahora sí a lo que es un tipo 2, un tumor seroso ya de alto grado. La siguiente, por favor. Entonces, justo para poder identificarlos, aquí vamos a tener primero que nada, pues el cuadro clínico, o lo que sería la clínica tal cual, ya que en su mayoría estos tumores no son funcionales y producen síntomas solo cuando alcanzan un gran tamaño o se diseminan. Como ya nos comentó justamente la doctora, pues sí llegan a crecer bastante cuando ya bueno, sí representan un riesgo. Entonces es precisamente en este punto cuando son detectables. Dentro de sus síntomas más frecuentes se incluye el dolor en la parte baja del abdomen y aumento del perímetro abdominal. También puede presentar síntomas digestivos y urinarios como poliacuria y disuria, debido a la compresión que estos tumores van a causar, pues tanto justo, ¿no? En el tracto gastrointestinal, como pues también en las vías urinarias.
Ya en tumores malignos, cuando esto sí ya progresó a un carcinoma, por ejemplo, se presenta debilidad progresiva, pérdida de peso y caquexia. Estos pues son síntomas ya más comunes o muy generales de lo que podría entenderse como un cáncer. Y también puede presentar ascitis masiva cuando hay siembra peritoneal, perdón, o sea, cuando ya se diseminó. Ujú, Dentro de su diagnóstico, pues tenemos primero que nada como tal, les decía, la detección a menudo se hace de manera pues coincidental durante la exploración, ya sea ginecológica o por algún tipo de cirugía. Dentro de sus marcadores bioquímicos tenemos que el CA 125 se utiliza para vigilar ay, creo que se dejó ujú. de compartir. No sé si siguen viendo la presentación. No, sí fue. Sí, ay. Bueno, déjeme ver tantito porque quien está compartiendo es mi compañera. Deme un momento, por favor. Sí, Gracias. ¿Ya se ve de nuevo? ya, Perdón. ya. ¿Ya? Ah, bueno, Sí. muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, como les decía, pues esto sirve para vigilar tanto, pues, si está en remisión o si el tumor sigue progresando en pacientes que ya están diagnosticados. Sin embargo, este marcador carece de sensibilidad y especificidad para un Ujú. diagnóstico precoz. Entonces, como tal, no nos serviría, por así decirlo, para detectarlo tempranamente, sino una vez que ya se detectó, nos ayuda más bien como para darle seguimiento. Y el estadiaje como tal, pues es la extensión extraovárica. Como les decía, pues estos tumores se pueden diseminar muy fácilmente y aquí pues puede llegar a lo que es el epiplón o a la superficie peritoneal. Entonces esto nos ayuda justamente a determinar el estadio y el pronóstico del paciente. Creo que otra vez se dejó de compartir. Sí, otra vez se fue la imagen. Mm, bueno, déme un momento en lo que solucionamos estos problemillas técnicos. Gracias. Y acuérdense que también tienen que estar viendo mucho las causas que ambientales, ¿no? Ya mencionaste las hereditarias. De todas las neoplasias hay que ver cuáles son la, las causas, ¿no? Que puedan existir, aparte de las genéticas. La siguiente, por favor. Bueno, para revisar ahora sí un poco de su morfología, aquí lo vamos a dividir tanto de manera macroscópica como microscópica. Aquí tenemos que a gran escala estos tumores son lesiones multiquísticas con proyecciones papilares. Cuando se encuentran en un estadio benigno suelen tener una pared lisa y brillante con pocas o ninguna papila, como nos comentaba la doctora. Cuando ya se encuentran en un estadio limítrofe, hay un mayor número de proyecciones papilares y Ujú, cuando ya progresan a la malignidad, ahora sí hay áreas sólidas de crecimiento, ahora sí su como tal su superficie es irregular y también hay cierta fijación en la cápsula. Igualmente, aquí tenemos que cuando ya son malignos, la bilateralidad es muy común, dándose hasta en el 66% de los casos. Y aquí las dos imágenes que les pongo, la que está marcada con B, ujú. es ahora sí un carcinoma, igual partido por la mitad para poder ver el contenido, donde encontramos justamente pues una gran masa tumoral y muy voluminosa, que son todo esto que se ve aquí en medio de la imagen, vaya. Y la C, este es un tumor limítrofe, como podemos ver aquí, bueno, este se encontraba en la superficie, ovárica, y como ven, pues coincide con las descripciones, ¿no? Tiene más proyecciones, pero todavía podemos encontrar como tal, pues una pared lisa, ya en el que ahora sí es maligno, pues la pared ya es, heterogénea y podemos ver más, pues las áreas de crecimiento. La Claro, siguiente, por favor. Por otro lado, en su morfología microscópica tenemos que como tal los tumores benignos suelen estar revestidos por epitelio cilíndrico y abundantes cilios. Cuando ujú, entran en un estadio bueno, limítrofe, ya presentan una mayor complejidad de papilas, hay estratificación epitelial, atipia nuclear leve y sin embargo no hay invasión del estroma.
Por otro lado, cuando ya son carcinomas, cuando ya son malignos, también los podemos dividir. Aquí el de bajo grado, por lo general, presenta un patrón micropapilar y uno de alto grado ya son patrones complejos con infiltración del estroma, una tiplia nuclear marcada donde podemos observar ya sea polimorfismo o mitosis atípicas. Ujú. Y igual este tipo de tumores suelen presentar lo que se conoce como cuerpos de, bueno, no sé qué, samoma, supongo que así se Es pronuncia. Samoma, Este, Samoma, pero que, es invasión a la cápsula. O ok, sea, sí. el estroma va a ser, pero la cápsula es la que importa. Entonces, cuando llega el quiste, el cirujano lo trae en una bandeja, o la enfermera o el mensajero, puede Ujú. ser pequeño, de 3, 4, 5 centímetros, pero a veces son hasta de 10, 15 centímetros de diámetro. Entonces, lo que ellos tratan es de sacarlo completo, sin que se, sin que se les, sin que se les abra, porque todo ese líquido si es maligno, puede ocasionar siembras, ¿no? Siembras en el peritoneo, en las asas intestinales. Entonces, ellos tratan de sacarlo completo y se lo pasan al patólogo. Entonces, el patólogo lo empieza a ver primero la superficie. Ujú. Si está comprometida, y si no la ve uno comprometida, cortarlo, y va a salir mucho líquido seroso, ¿no? Mucho, 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 así como si fuera dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a meter al crióstato para cortar la parte más engrosada, buscando que tenga invasión o que no tenga, ¿sí? Para poder decir si es limítrofe o maligno. Porque si es maligno, entran a hacer una cirugía tapificadora más grande, o sea, quitan más cosas, hacen lavado, mandan el líquido, o sea, es más extensa la cirugía. A que les digas que es limítrofe, ellos esperan hasta que salga el definitivo. Por eso es importante esos detalles. ¿Ok? Sigue, por favor. Sí. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que se identificó como un citoadenoma seroso, Cista de el no. cual muestra papilas estromales con epitelio cilíndrico. La siguiente, por favor. Ujú. Estas otras imágenes también me gustaron mucho. Aquí la que está marcada con la letra B, este Sí, es un tumor seroso, todavía limítrofe. Sin embargo, ya presenta aumento de la complejidad de la arquitectura epitelial ándale. y también hay estratificación de las células epiteliales, como podemos ver, ya también tiene varias capas. Sí. La que está marcada con la letra C es bueno, aquí nos lo describe como un patrón micropapilar complejo que es característico de un carcinoma seroso. Sí. Este todavía se clasifica como de bajo grado. Y por último, la que está marcada con la letra D, ya es un carcinoma seroso de alto grado, con invasión también del estroma adyacente. Entonces, tal cual como que estas imágenes van en orden, de la primera que les puse, la más leve, hasta la D, que es la más, pues ya la Ujú. más compleja y pues sí, la más grave. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como tratamiento tenemos que las lesiones que son benignas fácilmente se extirpan mediante cirugía. En cuanto a la prevención en el alto riesgo, pues tenemos que cuando se encuentra una mutación en el gen BRCA, el estándar de referencia es la ovariosalpingectomía, Ujú. reductora del riesgo. Esto pues como les decía para evitar que progrese ahora sí ya a un carcinoma. Y en tumores malignos el tratamiento depende del estadio. El pronóstico es mejor obviamente cuando el estadio pues es de bajo grado y cuando los tumores progresan lentamente. Sin embargo, cuando ya se detectan en un estadio alto, este sí suele requerir un manejo más agresivo debido a que pues estos tumores causan un deterioro bastante rápido y también metástasis, por lo que justamente como les decía, si se detecta de manera tardía, puede llegar a ser muy peligroso y su mortalidad desafortunadamente pues es muy alta. Siguiente, por favor. Ok. Posteriormente vamos a hablar ahora de los tumores ováricos mucinosos. Estos son igual una variedad de neoplasia epitelial que se distinguen de los serosos por su contenido y sus características celulares. Vamos a hablar un poquito más
de ellos, ¿vale? Aquí como tal su definición son neoplasias ováricas primarias originadas del epitelio de Müller y se caracterizan por estar revestidas por células epiteliales ricas en mucina, de ahí su nombre. Bueno, estas proliferaciones se clasifican en tres categorías. Estas igual según su estado de diferenciación y su extensión. Como ya habíamos mencionado, si son benignas, se les denomina citoadenomas. Si son limítrofes, son las mismas características. Y ya las malignas son los carcinomas. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de su epidemiología, tenemos que como tal, estas representan del 20 al 25% de las neoplasias ováricas. En cuanto a su distribución, la mayoría de ellos son benignos o limítrofes. Sin embargo, pues igual ya los carcinomas mucinosos son realmente infrecuentes y solo constituyen el 3% de todos los cánceres de ovario. Sin embargo, pues no debemos descuidarnos de ello, ¿vale? En cuanto a la edad, pues se producen principalmente hacia la mitad de la etapa adulta. Son raros antes de la pubertad y después de la menopausia. Por lo tanto, como tal, la población de riesgo, pues es justamente las mujeres en edad reproductiva. En cuanto a su lateralidad, también aquí tenemos que diferenciarlos de los tumores serosos, ya que esta afección por lo general se delimita en la superficie y es casi nula. La bilateralidad es muy baja, ya que solo el 5% de los citoadenomas y carcinomas son bilaterales y el 10% en el caso de los limítrofes. Entonces, realmente encontrarlo en ambos sitios, pues en ambos lados, es pues muy raro. La siguiente, Sí. por favor. Y esas cuando llegan a patología y tú lo cortas, son lagos de moco. A Mm, diferencia del ceroso, que es líquidos como cetrino, ¿no? Estos son lagos de moco. Y cuando lo ujú. ves al microscopio, haz de cuenta que en un campo de bajo poder encuentras dos o tres grupitos de células y todo lo demás es mucina. Ok, muy bien. Bueno, continuando con su etiología y la patogenia, tenemos que como tal estos tumores también se asocian a factores genéticos específicos. La bibliografía nos destaca mutaciones en los protoncogenes KRAS o CRAS y como la alteración más predominante. Esta mutación está presente en el 58% de los tumores benignos, del 75 al 86 en los limítrofes y más del 85 en los carcinomas ya mucinosos. Entonces aquí como tal pues se ha asociado a que esta es de las principales etiologías. Por otro lado, igual dentro de la patogenia, tenemos que estos tumores pertenecen al grupo tipo 1 que les había mencionado, ¿vale? Aquí como tal, como les decía, las mutaciones del gen CRAS o KRAS, no sé bien cuál sea su nomenclatura correcta, pero justamente esta mutación es la que desencadena el desarrollo de la neoplasia y esta evoluciona desde el área epitelial y hasta ya posteriormente hasta convertirse a limítrofe y finalmente a carcinoma, como les mencionaba que hacían los de tipo 1. La siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico tenemos aquí los síntomas generales. Igual, pues es un poco más complicado porque la mayoría suelen ser asintomáticos hasta que alcanzan gran tamaño, como les había mencionado. Esto ahora sí, ya después provocando dolor, distensión abdominal y síntomas de compresión de órganos vecinos, ya sea igual urinarios o digestivos. Sin embargo, estos tumores presentan una de las complicaciones muy características que es propia de los tumores mucinosos, que se le conoce como el pseudomixoma peritoneal. Esta es una complicación caracterizada por lo que es ascitis mucinosa masiva, implantes epiteliales quísticos en el peritoneo y adherencias. Como nos comentaba la doctora, así es, estos tumores producen mucho moco y ese moco se acumula por lo que va pues justo, ¿no? Causando que la presión del abdomen aumente hasta distenderlo. Y pues justamente todo este proceso ya después causa los quistes y las adherencias. Clásicamente esto se asociaba más que nada al ovario, sin embargo ahorita se sabe
que la mayoría de los casos que presentan esta complicación es porque también el tumor ya se ha extendido y frecuentemente el área donde hace metástasis es el apéndice. Entonces esta complicación justo es tanto de la extensión del tumor como de la producción del moco que éste genera y produce este pseudomixoma peritoneal. Por lo tanto, justamente para su diagnóstico, pues la evaluación clínica es muy importante, ¿vale? Aquí igualmente estos sí se pueden detectar mediante la simple exploración abdominal o ginecológica. Y bueno, esto también pues se llega igual ocasionalmente a encontrar en intervenciones quirúrgicas. Y aquí dentro de los criterios de sospecha o de lo que debemos estar muy alertas, pues es justamente a que como estos son unilaterales, eh, debemos descartar que debido a que si se encuentra en ambos lados, pues este sea una metástasis de un tumor y no precisamente como tal bilateralidad. Ujú. Y como les decía, que estos pues también hacen metástasis a apéndice y estómago, lo que ya después se conoce como un tumor de Krukenberg. Espero haberlo pronunciado bien. Eso es lo que más debemos estar al pendiente cuando se detecta este tipo de tumores, ¿vale? Como les mencionaba, igual en este caso, el marcador CA 125 también es muy útil para vigilar la progresión de estos tumores, pero no para su detección temprana, solo para el control. La siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de su morfología, tenemos que en la parte macroscópica, estas tienden a formar masas quísticas muy grandes, ya que, bueno, en la bibliografía se nos menciona que se han encontrado casos de superiores a 25 kilogramos, ¿no? Entonces aquí podemos darnos una idea del tamaño que llegan a tener estos tumores. Igualmente, estos presentan múltiples cavidades, multiloculares, rellenas de, en este caso, moco, que pues bueno, este es rico en glucoproteínas, ¿vale? Aquí justamente para ejemplificar lo que les estoy mencionando, puse esta imagen. Este es un citoadenoma mucinoso, donde podemos observar justo a gran escala que sí tiene pues estos quistes múltiples a lo largo de todo el tumor y que Ujú. presenta, por así decirlo, igual tabiques, ¿vale? Que es lo que divide precisamente a los quistes. Además de que hay como ciertas zonas brillantes que corresponden a lo que sería el moco que produce este tipo de quiste. La siguiente, por favor. Y ahora sí, en su morfología microscópica, se nos menciona que cuando son benignos, estos están revestidos de células cilíndricas altas con mucina apical, no tienen cilios y que también justo tienen cierta apariencia del epitelio intestinal o del endocérvix Ujú. debido a la descripción histológica, ¿vale? Cuando Tamaño de ya, la célula, ¿no? ajá, justo. Sí. Posteriormente, cuando pasan a ser limítrofes, estos ya presentan una estratificación epitelial. También tienen protusiones o crecimiento intraglandular, esto para sostener la producción de moco. Pues justo estas glándulas suelen ser papilares, similares a los adenomas intestinales, pero no hay invasión del estroma. Esto ya como tal es hasta que llegan al estadio de los carcinomas, donde ahora sí hay una invasión del estroma y muestran glándulas confluyentes, porque este es el punto donde pues ya prácticamente producen moco de manera descontrolada, ¿no? Y aquí en esta imagen justamente podemos observar las células cilíndricas que revisten a los quistes. Bueno, aquí se alcanzan a ver un poquito, pero es la imagen característica. La siguiente, por favor. El tratamiento, pues al igual que los anteriores, si son lesiones benignas, se extirpan con cirugía y pues no hay mayor complicación. Cuando ya llegan a su estadio de malignidad, el pronóstico es realmente bastante bueno si se encuentra todavía delimitado al ovario, o sea, en un estadio uno. Ujú. Aquí pues encontramos que la literatura menciona una supervivencia mayor al 90% a 10 años. Sin embargo, si estos ya se han diseminado, suelen ser mortales. Por eso, pues justamente, ¿cómo se llama? Tener muy presente la epidemiología, la población de riesgo y pues estar al tanto
de pues tanto el cuadro clínico y sus posibles complicaciones para que precisamente estas no lleguen a presentarse y pues el pronóstico del paciente sea negativo. La siguiente, por favor. Posteriormente y en la siguiente variante que tenemos es los tumores ováricos endometrioides. Estos representan igualmente un grupo importante de neoplasias epiteliales y se distinguen como tal ya que presentan una similitud pues, muy grande al tejido endometrial. De ahí pues también parte su nombre. En este caso, pues justo tenemos que en cuanto a su definición, son neoplasias originadas, perdón, en el epitelio de la superficie y se caracterizan por la presencia de glándulas tubulares que asemejan al endometrio. Ya sea que éste se encuentre en un estadio benigno o maligno, su descripción es similar. Y como tal, pues justo se clasifican de la misma manera en estas en estos tres estadios, ya sea que si son benignos se les conoce como adenofibromas y si son malignos, carcinomas, ¿vale? Aquí les puse la imagen de un pseudomixoma peritoneal. Como les decía, bueno, aquí ya es la complicación de lo que estábamos revisando anteriormente, pero que también entra dentro de esto, ¿vale? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos que en cuanto a su epidemiología, representa del 10 al 15% de los cánceres de ovario. Y aquí sí, cerca del 40% de este tipo de tumores afectan ambos ovarios, por lo que igual indica pues justo también la posibilidad de que se extienda fuera del aparato genital. Entre el 15 y el 30% de estos casos presentan alguna forma concomitante de carcinoma de endometrio, entonces igual debemos estar al pendiente de eso, ¿no? Y en cuanto a su rareza, por así decirlo, las formas benignas y limítrofes son infrecuentes. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente es más común ver estos tumores ya en un estadio maligno, desafortunadamente. La siguiente, por favor. Y en cuanto a su etiología, tenemos que la bibliografía nos menciona una fuerte asociación con la endometriosis, la cual coexiste del 15 al 20% de todos los casos, por lo que como tal se considera que la endometriosis es una lesión precursora directa de un carcinoma endometrioide. Ujú. La siguiente, por favor, esto pues tenemos que considerarlo. Mm, mm, mm. Bueno, aquí sí tenemos como tal establecida su fisiopatología y más que nada pues tenemos, bueno, que los hallazgos nos mencionan que su desarrollo está vinculado en cuanto a alteraciones en las vías de la señalización, PI3K y AKT, incluyendo también mutaciones en estos genes, en PTN, PIK3CA, bueno, aquí están. Es que parecen trabalenguas, pero si gustan se los menciono, son estos. Igualmente también tenemos mutaciones en los genes que se encargan de la reparación del ADN y en la corrección de errores al momento de la replicación. Mutaciones también de TP53, aunque son tumores de tipo 1, como les había mencionado dentro de la clasificación del primer tipo que les hablé. Las mutaciones de TP53 también son frecuentes en los casos que se presentan con una diferenciación baja. Y por otro lado, también tenemos que su origen puede ser metastásico. Cuando coexisten con tumores del endometrio y el ovario, pues los datos sugieren que esta afectación ovárica suele ser metástasis del tumor encontrado en el endometrio. Entonces, como tal, puede darse de manera primaria por alguna de las tres vías eh, a que les puse aquí al principio, o que sea una metástasis de un tumor de endometrio. La siguiente, por favor. Sí, tienes que estar ahí vigilando. Este no es tan frecuente, pero es de los más estudiados, el endometrioide. Ok, continúa, por favor.
Bueno, dentro de su cuadro clínico, pues tenemos que sus características y manifestaciones son muy similares. Dolor en la parte baja del abdomen y aumento del perímetro abdominal. Tenemos síntomas gastrointestinales, presión pélvica y síntomas urinarios. En etapas ya más avanzadas, justamente tenemos los mismos síntomas: debilidad progresiva, pérdida de peso, caquexia, ascitis masiva si es que se encuentra diseminación hacia peritoneo. Como podemos ver aquí, los síntomas son muy similares a los tres anteriores, entonces lo que nos va a ayudar precisamente en el diagnóstico, más que nada, pues es tanto sus características morfológicas como las histológicas. Am, Aquí, como les mencionaba, la detección en su mayoría es ya en estadios avanzados. Es muy raro encontrarlos, ya sea benignos o limítrofes, sino que ya se encuentran en su etapa de malignidad. El marcador que ya hemos estado mencionando igualmente es muy útil para la monitorización de estos tumores. Y justamente aquí, cuando se ingresa a cirugía un paciente con este tipo de tumor, es importante revisar que no haya bilateralidad, debido a que, como ya les mencionaba, pues este sí es un tumor que suele hacer metástasis a ambos ovarios y también fuera del aparato genital. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que su morfología macroscópica suele presentar una combinación de áreas sólidas y de áreas quísticas. Aquí la primera imagen ya se las había descrito. Esta otra es un tumor de Brenner, así se le conoce, que Ujú. este está asociado a un teratoma quístico benigno, ¿vale? Pero sin embargo, igual podemos aquí ver las características que les mencionaba, que tienen áreas sólidas y otras áreas que asemejan quistes. La siguiente, por favor. Ajá, pero trata de no mezclar imágenes así, porque también el tumor de Brenner tiene la parte benigna, limítrofe y maligna, ¿no? Todos ellos tienen así características: benigna, limítrofe y maligno. Ajá, tanto histológicas como la parte macroscópica, ¿no? Entonces, pues no metas al Brene ahí, porque hace rato también dijiste algo de fibroma, ¿no? Que está mezclado con el tumor. Eso está bien, porque es una mezcla, ¿no? Que a veces vienen hasta sincrónicos, ¿no? Pero trata de no revolver para no confundir, ¿ok? Ok, sí. Ajá. Bueno, y a manera microscópica, pues su morfología se define más que nada como patrones glandulares, muy parecidos Ujú. a los de origen endometrial. Y bueno, las células por lo general son de bajo grado y forman estructuras tubulares claras. Sí. Eh, perdón. Aquí también pues es justo importante mencionar que este, ¿cómo se llama? Que, bueno, justo el carcinoma de células claras se considera actualmente una variante relacionada del adenocarcinoma endometrioide, ya que estas Ujú. comparten algunas alteraciones genéticas similares. Me pareció igual un dato importante a mencionar Eso de dónde sí, de venía. hecho es muy agresivo el de células claras, aparte de lo agresivo que es el endometrioide, ¿verdad? Muy bien. Ujú. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de su tratamiento tenemos que las lesiones benignas se curan mediante extirpación quirúrgica, y en pacientes de alto grado, como ya habíamos mencionado, quienes tengan mutaciones en BRCA, igual se recomienda la salpingectomía, Ujú. para reducir el riesgo de malignidad. Y el pronóstico en general es relativamente bueno en comparación con otros tipos de cáncer. La supervivencia de 5 años se ha encontrado en mayor al 75% cuando se detectan en un estadio uno. Así que por eso igualmente es importante su detección temprana. La Ujú. siguiente, por favor. Y bueno, me parece que sí, ya por último, vamos a revisar los tumores ováricos. Ah, no, todavía me faltan, perdón. Bueno, estos son los de células germinales.
Aquí De estos, ¿cuántos tienes que dice el programa? ya nada más serían estos y los del estroma. Ya no me tardo tanto, me voy rápido. No, 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 está bonito, lo que está presentando está muy bien. Por eso, no sé qué horas son, no sé si quieran que continuemos o lo dejamos para el lunes, esta parte. Ujú. Am, ¿Cuántas te faltan? y como unas, ¿qué son? Sí, mira, Son, a ver. porque el ovario, ese es la cerosa, el estroma, las metástasis, que son asientos, ¿no? De metástasis de muchos órganos. Entonces, pues está un poco acelerado, ¿no? Sobre todo que ya se dio lo del útero. Ujú. Y aquí, por ejemplo, o sea, nada más así como un brevario, ¿no? Generalmente dicen histerectomía más salpingo o ferectomía, para que se te haga más fácil pronunciarlo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Si quieres, aquí paramos y arrancas tú otra vez el lunes. Ok, No sé si, a ver, no sé si quieran que sea a las 4 para que no estén tan apretados y lleguen a tiempo y coman algo antes de entrar, porque me imagino que están teniendo clase, ¿verdad? En la mañana. Sí, doctora. Ajá. Lo podíamos dejar a las 4. Yo estoy de incapacidad y también a mí me conviene, ¿eh? O sea, también por eso les digo, nada más que hay que informárselo al doctor Candanedo para que no le tome de sorpresa. Ujú. ¿Qué piensan? Sí, doctora. A Sí, las doctora, está 4. bien. ¿A las 4 les parece bien? Sí, sí. Sí, Ujú. estaría bien, doctora. Ok, llegan y comen algo y ya nos conectamos a las 4 en punto. ¿Sale? Vamos a ver cuánto podemos avanzar, porque el doctor sale de vacaciones también. Y y que no nos atrasemos. Ya ven que el semestre pasado nos fue bastante bien con los tiempos. Ujú. Sí, Ok, entonces nos vemos el lunes. Contigo, Ugarte. sí, doctora, muchas gracias. Ándale. ¿Quién seguiría después de ti? No Yo, sabes. doctora Flores Ávila. Flores Ávila. Ah, ok. ¿Qué vas a dar tú? Eclampsia. Ah, está interesante eso. Ok, entonces nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias, Hasta doctora. luego, Cuídese doctora, mucho. muchas gracias, gracias. doctora. Sí, doctora, nos Bye. Gracias, vemos el doctora. Hasta lunes. Bye. luego. Que estén bien. Bye, bye. Gracias igualmente. Gracias, doctora. Buena